Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buen día. Hoy les damos la gran bienvenida a tu programa Plenitud Radio 7, que como todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana estamos compartiendo contigo un tema ya sea de desarrollo personal o de liderazgo. El día de hoy vamos a hablar las lecciones que me enseñó papá. Y pues este tema es algo que para muchas personas definitivamente puede ser una herida abierta. Papá es una figura fundamental en el ser humano y de un padre a veces se espera mucho. Se puede creer que es un superhéroe, que es lo mejor del mundo, que es el que hace que nosotros logramos hacer muchas cosas en la vida o lo que nos detiene lograr hacer muchas cosas también. El día de hoy, este va a ser el gran tema. Así que ayúdanos a compartir, ayúdanos a que este tema llegue a muchas personas. Yo sé que desde el día de ayer estaban interesados en este tema. Así que regresamos en un momento. ¿Cómo? Muy buenos días, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué te digo? Desvelado, pero bendecido, alegre, agradecido y todo lo demás, todas esas cosas buenas. Bueno, creo que muchos estamos desvelados por muchas circunstancias, pero bueno, sí. Qué bueno que estamos el día de hoy aquí, qué bueno que nos están acompañando, que están transmitiendo aquí en vivo, totalmente en vivo. Ustedes saben que de lunes a viernes nos van a poder ver aquí en Plenitud Radio 7, que este es tu programa. Recuerda que sin ustedes del otro lado de la pantalla, nosotros no estaríamos aquí hablando. Igual y sí podríamos estar hablando, pero creo que no sería como tan padre. Y estar en la compañía de ustedes es el mejor agradecimiento que podríamos tener. Una de las maneras de agradecimiento es poder llegar a más personas y que ustedes puedan llegar o ayudar a alguien más. Si tú sabes de alguien en experiencia de papá que tiene algo que agradecer a papá, alguna experiencia que necesite, esté o no esté, ya sea en ausencia o en presencia, pero definitivamente este es un gran tema que el día de hoy nos va a llegar a muchos y nos va a tocar las fibras como por ahí más que tenemos ahí palpables, porque y como lo mencioné hace un rato, para muchos el tema de papá es una herida abierta, es base fundamental en el ser humano. Y pues bueno, si tú quieres ayudar a escuchar a alguien más que esté pasando o que sepas que tiene por ahí este tema con papá o es en agradecimiento con papá también, ¿por qué no? Ayúdanos a compartirle este programa a cada uno de tus, ya sea a tus hijos, sobrinos, sobrinas, a hermanos, lo que sea, compárteles este programa que yo sé y nosotros sabemos que va a ser de gran bendición poder escuchar un poquito de esto, porque en ausencia o en presencia, la figura papá es fundamental. Entonces, el libro de hoy va a ser El arte de amar la vida. Vas a conocer muchas formas en este libro del por qué a veces todas las circunstancias, salud, no salud, familiar, cercanía, relaciones, todo, vas a saber el por qué sí hay que amar la vida en presencia, en ausencia de alguien, pero sobre todo contigo mismo. Es un gran libro que la verdad se lo súper recomiendo. Este es de Val y Angela, entonces para que puedas ustedes ya saben cuál es la mecánica. Envíenme un mensajito a mi WhatsApp, ahí les están poniendo el número de mi teléfono para que Jessie o Armando les puedan hacer llegar este libro. El arte de amar la vida es algo que les va a ayudar a simplificar a veces muchos temas que traemos por ahí atorados, y uno de estos que es el que vamos a hablar de hoy, aunque es de las lecciones que me enseñó papá, pero vamos a tocar esas pequeñas fibras que a veces no queremos tocar y que no queremos abrir, esa herida que a veces a muchos les duele, pero muchos están en satisfacción, pero yo sé que la mayoría es un tema fundamental porque la mayoría tiene por ahí una heridita abierta sobre el tema papá, ¿cierto, doctor?
definitivamente. Todos hemos sido heridos, eso es un hecho, y muchos obviamente por el padre. Sin embargo, lo que define si ahora es una cicatriz o es una herida abierta es lo que hemos hecho con la herida. O sea, hemos pasado la vida viéndonos la herida, diciendo pobrecito yo, sí fui una víctima, me tocó un mal papá, o esa herida la convertimos en una cicatriz. Recuerda que las cicatrices son marcas que nosotros tenemos que demuestran que hemos sufrido, pero que ya superamos. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? O tenemos una herida abierta o tenemos una cicatriz, dependiendo de cuál fue el tratamiento que nosotros le dimos a la herida, ¿no? Entonces, o es una cicatriz o sigue siendo abierta y tal vez está más grande, más infectada, etcétera. Depende en realidad de qué tratamiento. ¿Qué tratamiento le damos? El tratamiento que le damos es de acuerdo a los recursos emocionales que tenemos, de acuerdo al ámbito que nos rodea, de acuerdo a lo que nosotros mismos decidimos hacer con aquella herida. Entonces, definitivamente todos hemos sido heridos. Sin embargo, algunos deciden curar la herida para sanarla y otros deciden seguirle rascando y lambiendo. Y entonces esto se infecta y cada vez se hace más grave. En el caso de las emociones, se convierte en amargura. Sí, se convierte en baja autoestima, se convierte en resentimiento, se convierte en todas estas cosas negativas que representan una herida abierta que obviamente no nos permite ser las personas o el tipo de persona o tener una personalidad saludable. Entonces, hasta en un no logro de meta, ¿cierto, doctor? No, en todo, claro, porque el autosabotaje, ¿no? Porque es que a mí me hirieron, es que me hicieron. Y como Claro. mencionaba hace poco, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya sí hablábamos de esto y decíamos, utilizamos esas heridas como la excusa perfecta para tener un bajo performance, para estar por debajo del promedio y utilizamos entonces, bueno, mírenme, por eso no gané la carrera, porque pues miren, estoy chueco, ¿no? O miren, estoy herido, o miren, estoy esto. Entonces tenemos que eliminarnos a nosotros mismos toda posibilidad de tener excusas. Ya hablamos un día de estos acerca de las excusas, ¿no? Y cómo eliminar las excusas. Por cierto, si alguien utiliza excusas o conoce a alguien, vea por ahí en YouTube, tenemos todos los programas y ahí va a encontrar la lista de cómo eliminar las excusas o cómo tratar con ellas. Entonces, todos hemos sido heridos. Bienvenidos al club. Eso es un hecho. Los que somos padres, todos hemos herido a nuestros hijos también. Bienvenido también al club de los papás normales, los papás que no somos perfectos, que no fuimos a la escuela para padres. Sí, antes no existía eso, ahora ya existe escuela para padres. Antes no había escuela para padres, ¿no? Te graduabas sin haber estudiado. Entonces, vamos a hablar precisamente de esto y yo quiero compartir obviamente algunas cosas y me gustaría que mientras que yo comparto y usted piensa en alguna, escriba ahí en el texto, o por lo menos una lección que aprendió de su papá, o una cosa que aprendió de su papá. Me gustaría verlas. Todos sus comentarios, les advertimos, ¿verdad? Los comentarios que ustedes hacen ahí, los utilizamos y posiblemente aparezca algo ahí en el próximo libro, ¿no? Estamos aprendiendo y retroalimentándonos de sus participaciones. Exactamente. Y también, aunque no seas todavía papá, cuando lo seas también vas a poder entender un poquito de esto que estamos hablando o de lo que a veces enjuiciamos cómo es que nos trata nuestro papá. También va a llegar ese momento cuando llegues a hacerlo. No lo entendemos a veces cuando estamos en ese proceso pero cuando somos adolescentes, por ejemplo, es cuando más estamos en ese juicio con los papás y no entendemos por qué es que nos tratan así, pero es cuando más peleamos con ellos, es cuando más no los entendemos, pero bueno, va a llegar un momento. Por eso a veces esa frase muy sabida por los papás, pero cuando seas papá me vas a entender. Hoy eso es bien cierto, es bien cierto. A veces pareciera como que dices, bueno, parece que me envían así como que todas las frases sabidas y por haber, que cuando llegue un momento que lo que te dice mamá o papá, todo se vuelve una realidad.
Y no es que sea como por ahí, dicen, bueno, es que parece que me estás echando la sal, mucha gente dice, no, no es que te eche Sí, la sal en realidad, es que es la realidad, ¿no? ya saben. Cuando los papás te lo dicen porque ya en algún momento también se los dijeron y cuando llegaron a ser papás, pues ya aprendieron la historia y aprendieron que de dónde era que venía todo ese tema. Entonces, es importante que cuando ya nos convertimos en papás entendemos todo eso y, pero qué más, qué mejor que si tú todavía no lo eres, mejor aprendas un poquito de todo esto Antes. para que cuando tú tengas tus hijos no pases por lo que nosotros ya pasamos, por ejemplo, o por lo que nuestros papás ya pasaron también. Recuerda que un coach es para eso. El tema del papá, la herida del vacío llamado papá, muchas de las ocasiones es muy importante llevarlo de la mano de un coach para que aprenda a llevarte Así y es. saber sanar todo esto, porque a veces yo sé si se pueden hacer ejercicios uno solo, pero la herida vacío llamado papá es importantísimo que Hay lo que trabajarlo. identifiquemos, importantísimo que uno, identificarlo, dos, trabajarlo y tres, buscar con quién lo puedas trabajar, porque eso, así como lo mencionó el doctor hace un momento, nos estanca en muchísimas. No tienes idea en cuánto te puede estancar, porque nosotros somos el ser, la mamá es lo que hace el hacer y el papá lo que es el tener, la parte proveedora. Y cuando no tenemos bien identificada esa parte, es a veces en donde nos estancamos mucho en temas de logro de metas, en temas Sí, financieros, en temas, y allá es identificable saber ver esto. Si tú estás como en uno de estos temas, déjame decirte que es porque hay por ahí el tema vacío llamado papá. Muy, muy así es. importante que ahorita lo logres identificar, porque si es así, entonces busca a alguien que te ayude a sanar esa herida y la puedas aprender a soltar. Totalmente. Felicito, mira, Ale García dice, aprendí a conducir. Ahorita que hablas de Oh, de los roles, ¿no? Cuando no entendemos los roles, el rol de papá y de mamá, obviamente desde un modelo tradicional, ¿verdad? Me parece totalmente lo que tú mencionas, ¿no? Las expectativas que tenemos de uno del otro en ocasiones no van de acuerdo con la situación. Ya los que han estado siguiendo, los que van a los diplomados entienden de temperamentos, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos un papá que es colérico, sanguíneo y una mamá melancólica, flemática, amorosa, tierna, etcétera, ¿no? Y entonces se da como más naturalmente esos dos roles, ¿no? Porque el papá con fortaleza, con carácter, con firmeza, con resolutivo, proveedor, y la mamá en el área más tierna de las emociones, de que es proveer también, pero proveer esa otra necesidades emocionales del niño. del ser, Pero claro. imagínate, Jessy, cuando es al revés, ¿no? Porque muchos se casan así, porque, pues bueno, pues se enamoraron y no pensaron. Pero bueno, el asunto es que luego se casa una mamá colérica o sanguínea con un hombre, su esposo es melancólico flemático. Psicoflemático. Entonces, ¿qué sucede? Se tienen expectativas difíciles de realizar. Porque entonces tal vez la mujer es más proactiva, más resolutiva, más proveedora y el hombre más de las emociones, ¿no? Desde proveer esas necesidades emocionales. Entonces el hijo se queda como, no es posible, yo esperaba que mi papá fuera el que proveyera, etcétera, ¿no? Y vamos viendo entonces cómo esos roles van de alguna manera transgiversándose y entonces las expectativas del hijo, el hijo tiende a decir, no, pues mamá me quedó corta, papá me quedó a deber, pero en realidad tiene más que ver con no entender entonces las funciones y los roles padre-madre. Y eso es lo que en realidad causa la herida. Recuerden, en muchas ocasiones nos infectamos, ¿sí? Nos infectamos de alguna enfermedad o se nos agrava alguna pequeña herida, simplemente no porque la herida era grande, sino porque no hubo el tratamiento correcto. Entonces es exactamente aquí, tal vez algo que, un pequeño daño que nos causó papá o mamá, en este caso papá, se convierte en grande simplemente porque no supimos darle el tratamiento. Recuerdo en una ocasión, Jesse, esto está interesante, tenía yo 6 o 7 años y iba corriendo y ya donde vivíamos pues están construyendo casas de ladrillo y todo eso y dejan las tablas tiradas, ¿no? De la construcción cuando hacen la placa
Y bueno, había muchas tablas. Yo iba corriendo y de repente pisé una tabla que tenía un clavo, imagínate. Entonces, la tabla la dejaron así hacia arriba con un clavo que salía. Y yo lo llevé y me seguí corriendo, pero me llevé la tabla como chanclas de cuenta porque el clavo me cruzó hasta acá, hasta arriba del pie, ¿no? Lo llevaba corriendo y yo como que di 3, 4 pasos con la tabla pegada, ¿no? Y el clavo me salió acá arriba del pie. Y Y llega, pues imagínate el grito y ay, el llanto y todo eso. Y entonces, pues ya le hablan a mi mamá y mi mamá, toda asustada, y papá llega, a ver, hasta para acá. Mira, lo que voy a hacer es que ¡pum! Y le jala la tabla. O sea, no me hizo como que me iba a explicar para que yo no pusiera atención. Y me jala la tabla y me saca el clavo. Y manda a pedir una aguja, manda a pedir una navaja y manda a pedir alcohol. Y pongan esa navaja a hervir. Y bueno, total, me hace una cortada así, me hace agujero, me pone... Oiga, eso en una semana estaba como sin nada. El agujero del clavo era pequeño. Pero si no se hubiera tratado de manera correcta, ese agujero podría haber sido tétano o quién sabe qué otras cosas, ¿no? Hasta mocharme el pie o no sé cuántas cosas, porque esos clavos oxidadísimos, ¿no? Que ya los enderezaron 3 o 4 veces y los siguen usando. Entonces, tuvo que tener el tratamiento apropiado, ¿sí? Para que la pequeña herida no se hiciera grande. El resentimiento es el tratamiento más inapropiado. El resentimiento hace que nosotros tengamos una tendencia a enfocarnos más en las cosas pequeñas negativas que en las cosas grandes positivas. Y entonces nuestra visión deja de ser clara y objetiva para ser subjetiva. Y entonces nos duelen mucho más las pocas malas cosas que nos hizo papá que las muchas buenas que nos dio. Pero tiene mucho más con el tratamiento que nosotros le hemos dado a la experiencia que con la experiencia misma. Exactamente, dicen, a veces escuchamos decir, yo no le debo nada, no le debo nada a mi papá cuando estamos en ese resentimiento, pero hay que recordar que o agradecer que hasta lo que no nos dio es lo que somos en este momento de la vida, es lo que nos ha construido, es lo que podemos, obvio, claro está, y eso por experiencia propia se los puedo decir, en cierto momento de la vida no lo entendemos así y decimos, no, en realidad no me ayudó, en realidad en lugar de darme me quitó, en lugar de sumarme me restó. Pero cuando llegas en tema conciencia o llegas a tratar ese vacío llamado papá, logras entender que hasta el que no te haya dado, hasta el que haya estado ausente, hasta ya sea ausente o presente, te construye de una manera tan increíble lo que eres hoy en este momento, porque lo que no te dio, lo que te pudo haber quitado, si tú así lo sentiste, es lo que vas forjando y es lo que vas haciendo en crecimiento, en pensamiento y en fortaleza de decir, bueno, te empiezas a volver fuerte, empiezas a volver, nada más que cuando no lo sabemos llevar, nos volvemos fuertes duros, nos volvemos fuertes en tema de cerrar a veces muchas rudeza, puertas, ¿no? Exactamente, en lugar de ser dulces nos volvemos un poco amargos, pero bueno, cuando logras encontrar ese vacío de papá y ya sabes que no es que te haya quitado, no te haya restado, sino simplemente es algo que te ayuda a construir, es verlo desde esa fortaleza de resiliencia, claro está también, pero definitivamente también es algo que hay que agradecer y que hay que agradecer muchísimo, porque si estás aquí es por algo. La vida en realidad surge del papá para poder estar en este mundo, entonces en realidad sí debemos mucho porque por algo estamos en este mundo, ¿no? Si no, ni siquiera estaríamos en desagradecimiento o en el tema, como tú lo dices, de resentimiento. Totalmente. Y fíjate que entonces nosotros aprendemos de lo que se hace y de lo que no se hace. O sea, que siempre aprendimos algo de papá o de mamá. En este caso hablamos de mamá. Por ejemplo, otra historia, ¿no? Que les platico. Mi papá me enseñó a manejar a los 9 años. Literalmente era necesidad. Él era pastor de una iglesia que estaba como en una colonia por allá lejos que se inundaba y cuánto, ¿no? Le regalaron un auto. Recuerdo unos americanos en una ocasión fueron y le regalaron un auto que parecía lancha. Ahorita sería un clásico de los más valiosos, pero en ese tiempo pues era una lancha. Entonces
había que ir a llevar gente y a traer gente cuando llovía y todo eso. Y pues no había más quien supiera manejar en ese tiempo. Y nosotros a los 9 años dijo papá, va a manejar y aprenda a manejar, ¿no? Entonces, pues a los 9 años a aprender a manejar y pues éramos como se veía el puro volante y las manos que salían acá arriba y veíamos por la rendijita de entre el tablero y la parte superior del volante y por aquí ahí íbamos manejando. Entonces él nos enseñó a manejar, pero fíjese qué interesante. El papá fue reconocido por buen chofer, pero bueno, esa es mi versión, ¿verdad? Pero papá era como loco para manejar, ¿no? Y manejaba recio, siempre manejaba muy recio. Y cuando me enseñó a manejar, viajábamos mucho en ese tiempo porque él trabajaba en el Departamento de Educación, o sea, la Secretaría de Educación Pública en México y era como supervisor de muchas escuelas en todo el país. Entonces, viajábamos mucho y rebasaba y pasaba y pues antes no había autopistas ni nada de esas cosas, ¿no? Y iba uno así como que en la montaña rusa todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo con el estómago apretado por no decir otra cosa, ¿no? Ibas así y nosotros decíamos, papá, vas muy recio, ¿no? Y en esas curvas que había, decías Victoria Almante, Jaumabe y todas esas áreas ahí y en la sierra. Y pasaba uno y apagaba las luces nada más para ver que no se vieran luces que venían de allá para acá y rebasaba los camiones y nosotros así como decía, y volteaba y nos decía, eso no se hace. Eso no se hace. Entonces aprendimos que se aprende de lo que se hace y de lo que no se hace. O sea, que cuando alguien hace algo que no está bien, también podemos aprender de ahí. En otras palabras, se acabaron nuestras excusas. Sí tuvimos alguien que nos enseñara lo que se hace o lo que no se hace. Entonces, tenemos ahí, ¿no? Podemos entonces decir, ¿quién está ahí, Jessy, hablando de qué, Doctor, qué les enseñó? Exacto, es lo que quiero. Saludar a María Figueroa, Juanita Álvarez, Rudy Estefi, Oscar Rodríguez, Manuela Alafa, Esther Valdés, Paulina Villa, Luis Rodríguez, Lulú Rodríguez te manda a saludar. Ay, gracias. Bueno, Ale García que dice aprendí a conducir. Sandra Barroso también está por aquí. HCJ Zapata, el día de ayer me contactó, él es un coach de fútbol americano y quedó encantado con la visión y la temática que llevamos en este programa. Te mando un muy fuerte saludo. Yo sé que igual tienes mucho por dar, sobre todo trabaja con niños y trabaja con gente grande también, pero es una gran experiencia el poder llevar también de la mano con esto porque es de gran aprendizaje. Qué bueno que estás por aquí transmitiéndonos. Más que Luz Marina Bernal, María de la Luz Alvarado, dice que es un gran tema. Luz es una amiga mía tan linda ella. Quiero Luz Marina Bernal, tú hablas de la de Pachuca, la de Colombia, ¿cierto? Ajá, María de la Luz Alvarado es mamá de Víctor Osornio. Sí. María de la Luz Alvarado, mamá de Víctor Osornio. Rosa Figueroa, Michelle Salvatierra, Luis Corona Jiménez, Alejandra Jiménez, Manuela Lafa dice que su papá le enseñó a aprender a subsistir. Viviana Silvestre Martínez también está aquí, Ileana Valdivia, Jessica Valdés, Sofía Zamora, Grace Zambrano, Rosario García, Blanca Estela García, Cristian Saraí Mandujano, Edith Tello, Marilu Martínez, María Elena García, dice María de la Luz, con mi papá aprendí a decir la verdad aunque duela. José Luis Portugal Méndez, Esmeralda Mendoza, Álvaro Figueroa, Janet Bonita, Jolis Martínez, Ana María de Los Ángeles, Nicolás Mendieta, Irani Esparza, Nidia Flores, Irene Vázquez Montelongo, Nicolás Mendieta, Adno Daguari. Bueno, tenemos a mucha gente nueva, me puedo dar cuenta que tenemos a mucha gente nueva. Muchísimas gracias por estarnos transmitiendo. Y si hoy es el primer programa que estás aquí, te invitamos a seguir el canal de YouTube que está como Plenitud Radio 7, hashtag Plenitud Radio 7, donde vas a encontrar muchísimos temas más de los cuales hablamos en desarrollo personal y en liderazgo. Pero más que bienvenidos que estén el día de hoy aquí con nosotros, esperando sea de gran bendición. Y si no te sabes la temática y tú ayudas a compartir
este programa y que le llegue a más personas, que puede ser de su interés, me pueden enviar la captura de pantalla en el numerito que están dejando ahí abajo. Envíen esa captura de pantalla porque el libro del día de hoy es El arte de amar la vida y va a ser la manera en la cual vamos a poder cimentar un poquito más con la información del día de hoy este Así tema que es. es de mucha relevancia. Así que envíenme su captura de pantalla para que Armando y Jessy les hagan llegar este gran libro que les puede ayudar muchísimo, nosotros lo sabemos. Definitivamente. Entonces, ¿qué les parece? Y vamos sentando. Voy a empezar con mi lista. Estoy viendo las listas de ustedes. Recuerden que los temas que usualmente tratamos aquí se dan de acuerdo a las preguntas que constantemente están ustedes mismos haciendo. Entonces, todo lo que tenga que ver con preguntas acerca de la existencia, preguntas acerca de las cuestiones almáticas o espiritual y almáticas, preguntas que tengan que ver acerca de relaciones, de comunicación, de liderazgo, de ahí entonces van surgiendo los temas que estamos tratando. Recuerde que tenemos la intención de que estos temas sean de bendición. Y ahorita, bueno, yo por el enfoque que tengo, ¿no? El fallecimiento de mi padre, o no sé, la gente dice fallecimiento y uno se acostumbra, pero para mí es la transición, es lo que es, porque pues no dejamos de existir, ¿verdad? Además, desde la etimología, la palabra muerte no quiere decir cesar de existir. Desde la etimología, la palabra muerte quiere decir separación, además. Eso es todo. Entonces, eso es una cosa importante, ¿no? Una primera cosa que me enseñó papá y que todavía la tengo muy presente, que nunca se sentó, note. Papá nunca se sentó a decirme, mi hijo, te voy a enseñar esto no se debe hacer, o esto sí se debe hacer. No, nunca lo hizo de esa manera, pero me lo enseñó de la manera que mejor se enseña, con el ejemplo. Jamás, fíjate, dice, nunca recuerdo ni una sola ocasión haber escuchado a mi papá juzgar o criticar a alguna persona. Nunca en la vida, jamás. Nunca, ni a su esposa, que tal vez razón tenía. Nunca, jamás. No recuerdo una ocasión haberlo estado escuchando y yo que él hablara mal de alguien. Nunca. Cuando alguien empezaba a hacer algún comentario, él se decía, bueno, pues tal vez sus razones tendrá, mijo, ¿no crees? Y esa era su respuesta, ¿no? Entonces, ahora, importante. No quiere decir que no había cosas que fuesen, que se hicieran incorrectas, pero él siempre hacía una cosa que a mí me dejó una enseñanza que me parece muy valiosa, ¿no? Cuando tenía que hacer un juicio, se aseguraba que aclaraba que el juicio se estaba haciendo en contra de la acción, no de la persona. Y yo creo que es una lección importante porque eso nos da personalidad. Todos estos miles ya de comentarios que la gente está publicando acerca de mi papá ahora que falleció, los leo yo y digo, wow, es cierto, o sea, en realidad nadie podrá decir que él en algún momento juzgó, criticó o estuvo hablando mal de alguien, aunque a veces le hicieron tantas cosas, pero sí, en algún momento recuerdo haberlo escuchado aclarar y decir frases como esta: no se juzga al pecador, se hace juicio contra el pecado. En otras palabras, no tengo nada en contra del que cometió el error, sino en contra del error en sí mismo. Evitemos el error. Esa es la lección número 1 que aprendí. Bueno, les confieso que todas estas listas de lecciones son lecciones que él me dio de vida. Bueno, no todas las he aprendido, pero todas estas son lecciones que él me dio y algunas ahí estamos en el proceso. Ahorita, bueno, pues les voy a confesar cuáles de ellas no he aprendido. O bueno, a lo mejor ya saben, ya los que me conocen ya lo notan, ¿no? Pero esa es la primera. Número 1, jamás criticar ni juzgar a las personas. Cuando tienes que hacer un juicio, hacer juicio contra la acción, no contra el individuo. Y lamentablemente a veces como hijos somos los primeros que juzgamos a los papás y sería buenísimo que aprendiéramos a preguntarles por su infancia para poder entenderlos por qué es que nos han tratado de esa manera. Recuerda que a veces somos víctimas de quien fue víctima. Entonces los papás no pueden dar lo que no han tenido y lo que no tienen, exacto. Entonces desde allá también el juicio comienza por nosotros mismos, pero pregúntale un poquito sobre su infancia, pregúntale un poquito cómo ha sido su historia de vida. Haz del familiograma.
Hazle el familiograma. Por eso ese módulo, diplomado, módulo 2 de desarrollo personal, en donde vemos el familiograma, Así es es. donde logras entender un poquito la historia de quienes menos entiendes y ahí te pones en su lugar y dices, híjole, a partir de hoy lo termino amando, porque sabes Claro. que logras entender por qué es que a veces las personas son como son, por qué actúan como actúan y por qué a veces también somos víctimas de alguien que ya fue víctima también. Eso cuando estamos en la infancia y cuando somos adolescentes nos es muy difícil entenderlo, es difícil entender por qué a veces se comportan de esa manera, por qué a veces no nos dan, pero como lo hemos dicho también mucho aquí, no podemos dar lo que no tenemos, no podemos ser lo que no somos y no podemos pedir lo que no damos. Entonces, eso hay que aprender, lo vamos aprendiendo conforme la historia de vida y definitivamente si tú aún no eres padre o apenas vas a hacerlo, es muy importante ir aprendiendo sobre todo esto para que lo que tú ya pasaste rompas esa cadena y de ahí para adelante logres llevar en otra historia de vida a tus hijos, a tus nietos y demás generaciones, porque de nosotros depende nada más el poder seguir creciendo, pero en sanidad emocional, sin tener que seguir llevando a cabo las historias que pasaron atrás de nosotros, con nuestros papás, con nuestros abuelos. Muy importante y muy buen punto ese número 1, doctor. Sí, definitivamente. Yo sigo aquí clavado con Ale, ¿no? Con mi papá aprendí a manejar. Los papás tienden a darnos a nosotros lo que fue el sueño de ellos. No, esto es importante y esto es transgeneracional en todas las generaciones se da. Por ejemplo, el padre que, como mi papá dice, que se sentaban en la orilla de la carretera y pasaban los carros, ¿no? Y veían los carros así como que, como si fueran extraterrestres, ¿no? Como, wow, hay gente que tiene autos, y, y entonces comprar su primer auto, el subirnos a ese auto y sentarnos al volante, y era como su sueño. Era como, eso es lo que yo tengo, ¿no? Eso es lo que me identifica, es lo que yo valoro, entonces eso se los doy. Como ya no fue el de nosotros, entonces nosotros decimos, ay, no, pues lo único que hizo fue enseñarme a manejar. Pero en realidad para ellos eso fue muy significativo. Y nos damos cuenta que entonces, como dices tú, con toda la razón, Jessy, o sea, nos dan lo que ellos tienen. A veces lo que ellos tienen no es lo que nosotros deseamos, pero es lo que ellos tienen. Entonces, vale la pena, ¿no? Ahí estoy viendo varias personas que mencionan, pero como yo tengo el micrófono, voy a seguir con las mías, ¿no? Y ahorita tú lees y mencionas las demás, pero sí, siga participando, escribiendo qué aprendió, qué lección de vida le dio a su papá. Otra de ellos fue no pelear por dinero, no pelear. En una vez me dijo, y eso sí me lo dijo así, aunque yo lo he aprendido observándolo toda la vida. Él tenía un puesto muy, muy importante en la Secretaría de Educación Pública, en el Politécnico Nacional, un puesto directivo, y tenía otro puesto directivo en la dirección general, en la subdirección general de escuelas tecnológicas agropecuarias, CETIS y CEBETIS en todo México, y lo dejó todo, lo dejó absolutamente todo para venirse a comenzar una iglesia con 5 personas que no aportaban pues nada, en una colonia muy humilde, muy humilde. Entonces, no peleas por dinero. Y recuerdo que una ocasión que estábamos hablando de algo así, dijo, el dinero solamente es el medio, nunca es el fin. Fue todo lo que dijo. Y él decía cosas como, al buen entendedor, pocas palabras bastan. Pero siempre dijo, el dinero solo es el medio, ¿sí? Nunca es el fin. En otras palabras, no luches para ganar dinero. Ten dinero para que puedas tener por aquello por lo que luchas. Cosas como estas me hacían pensar y obviamente las demostró, porque ahora que escucho tantos testimonios y gente que me dice, yo me acuerdo, tu papá nos ayudó de esta manera, tu papá nos ayudó a hacer la casa, papá. Él se dedicó algún tiempo a construir mientras que estaba y hacía su trabajo de pastor, era buen diseñador y constructor, pero lo hacía como por amor al arte.
O sea, le ayudaba a la gente a construir sus casas, ¿no? Y eso, alguien me escribió ayer precisamente, me dijo, ¿sabías tú que tu papá nos ayudó a construir la casa a nosotros? Y alguien más, otra persona, es que tu papá fue como nuestro papá también porque él nos ayudó en esto, en que, y etcétera, ¿no? Dije, chivo, me lo hubieran mandado cuando estaba vivo, ¿no? Pero se da uno cuenta en realidad que lo que decía en realidad era cierto. Entonces, ese es el número 2. Número 1, jamás criticar ni juzgar a las personas, ¿sí? Número 2, no pelees por dinero. Nunca pelees por dinero. Lamentablemente, bueno, creo que yo estoy yendo, tú te vas a lo positivo y creo que me voy a la parte de lo que es la vida real, lo que es la vida real, porque cuando estamos, por eso es que la mecánica de regalarles un libro en PDF es porque sabemos que lo que tú llegues a aprender en la lectura es lo que te va a hacer mejor ser humano, es lo que vas a ir aprendiendo a ir dosificando un poquito más la vida, a que vayas entendiendo muchas de las cosas que a veces nos es imposible entender. Y cuando no tenemos el hábito de la lectura, el cuento que te lleguen a contar lo vas a creer. Y es importante que esas historias las vayas cumpliendo, por eso es importante, y para nosotros es importante regalarte un libro que vaya siendo en agrado con los temas que vamos hablando, porque es lo que nos va ayudando a ir creciendo, a ir aprendiendo. Y pues bueno, este ejemplo también tu papá, yo sé que lo tenía, tu papá, y como ayer lo leí, era una biblioteca andando, y definitivamente cuando tú vas aprendiendo y vas metiéndote en la lectura, vas entendiendo por qué a veces las personas son como son, porque a veces las personas te pueden duplicar tantas cosas. ¿Por qué? Porque a veces entrar en ese mundo de la lectura puedes abrir una visión tan amplia en la cual puedes ayudar en todos los puntos en los que tú estás hablando ahorita, pero cuando no estamos en esa visión, ya sea de educación, de lectura, algo que nos ayude a incrementar esa visión, la vida la llevamos como el que, pues, la vida pasa, la vida sigue, la vida hay que seguirla andando, y por eso es que a veces nos damos tantos tropezones en la vida, y por eso, como dices tú, no hay una escuela para padres, no había una escuela para padres. Afortunadamente ahorita sí ya lo hay, y hay muchos lugares de donde puedes agarrarte ahorita ya para poder llevar a cabo ese rol de papá o de mamá, pero cuando no lo había, y no tenías algo que te pudieran haber dado. Claro está que tu papá, a pesar de la circunstancia también que vivió de no tener a sus papás de nacimiento, pero claro está que uno mismo tiene que ir forjando qué es en lo que quieres vivir y cómo es que quieres vivir. Tu papá, siento que al ser una biblioteca andando, claro está que es lo que le dio el conocimiento para poder ir ayudando a más personas, en los cuales también he leído muchos mensajes que han dejado ahí en redes sociales que dicen, tanto dio tu papá a mucha gente, y claro está que no ha sido de la nada, sino de todo eso que llevaba aquí adentro, que para todo tenía una respuesta, ¿no? Como también lo leí en algún Oye, mensaje. Jessy, y fíjate interesante que mi papá y mi mamá, bueno, no tuvieron oportunidad de estudiar porque vienen de una zona rural, un ranchito muy pequeño, no había más que primaria hasta tercer año, ¿no? Entonces, bueno, ellos empezaron a estudiar su secundaria, bueno, el sexto año de primaria cuando tenían 35 años. Escuela nocturna, ya saben todo ese proceso, pero terminaron, se graduaron de licenciatura, papá volvió a hacer otra licenciatura, sociología, psicología, educación, y luego teología, y luego maestrías, y luego doctorados, mi mamá es abogada, etcétera, y por cierto me está hablando por teléfono. Entonces, todo esto después de los 35 años. Y entonces, ¿cuál es la lección ahí, no? La perseverancia. En otras palabras, nunca es demasiado tarde para intentarlo. Esa sería la tercera lección y va de acuerdo con lo que estás diciendo. Así es, nunca es demasiado tarde y estamos a tiempo de poder hacer todos esos cambios. Ayer alguien me decía, yo no tengo ese hábito de lectura, no es algo que se me haya dado, pero si tú realmente estás en ese punto de estar buscando cómo puedes solucionar cualquiera de los temas en los cuales estés en esta situación ahorita, afortunadamente existen millones de libros, existen millones de historias, millones de escritores que nos pueden ir encaminando a esa parte
parte, y si no es para ti un hábito la lectura, escúchalo. Yo sé que a veces unos son auditivos, unos son visuales, otros pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero si no lo puede ser visual, pues ahorita afortunadamente ya también lo hay auditivo, entonces los libros los puedes escuchar exactamente de una manera en la cual tú puedas seguir aprendiendo. Pero ese tema que tocaste hace un rato de las excusas es algo muy importante, porque nos vamos comprando esas historias y bueno, es que como no me gusta leer porque me quedo dormido, hoy afortunadamente la tecnología nos ayuda demasiado y lo puedes escuchar. Entonces, si tú estás en esa apertura de crecimiento y de seguir educando y de seguir adelante, hay muchas maneras las cuales se pueda hacer en estos momentos de la vida. Así es, hay mucho más recursos. Mira, hay un comentario aquí de Soco Salinas. Hola, buen día, dice. Tristemente yo no tuve una figura paterna. Mi papá se fue de casa cuando tenía 6 años. Es cierto, la figura paterna hace falta. Es una realidad. Recuerde, nos enseña cosas buenas o no tan buenas, el modelaje sea ejemplar o no sea ejemplar, la figura paterna hace falta, eso es una realidad, Soco. Por eso Dios diseñó a la familia así, ¿no? Un papá, una mamá. Sin embargo, estamos en tiempos algo diferentes. Mira, el Día del Padre, a mí me sorprendió que recibí mucho más. ¿Será porque ya tengo canas? Pero recibí como más felicitaciones de otras personas que me ha tocado o ser su maestro, o ser su coach, ser su consejero. Y yo ni siquiera me esperaba, este fue el primer año que me sucede así de una manera más masiva. De personas de Colombia, una de Panamá, otra de España, otra de otro lugar, que literalmente me dijeron, feliz Día del Padre. Usted no sabe, pero usted yo lo adopté como mi figura paterna. No, me sacaron las lágrimas. O sea, te digo, Soco, porque puedes hacer eso. Yo entiendo que hay ese vacío. Jesse hablaba del vacío llamado papá, y es una realidad. Pero uno es el engendrador y otro es el padre. En algunas ocasiones, ¿no? En el mundo perfecto, el mismo engendrador es el padre, ¿no? Eso sería lo ideal, lo utópico. La realidad no necesariamente es así hoy en este tiempo. Entonces, uno usualmente entonces se apega o se allega a una persona que cumpla con las características, aunque sea idealizadas, de lo que es un padre. Y entonces empieza a establecer una relación hijo-padre, padre-hijo. En una ocasión en Colombia, una chica me dice, bueno, conocía a su papá estaba acá en los Estados Unidos, ella por allá en Colombia, etcétera. Y ella fue una de las personas que me manda mensaje, ¿no? Y me dice, lo que usted no sabe es que yo lo tengo bien adoptado como un papá. Usted es mi segundo papá. Soco, buscar una persona. Busca un coach, una persona que entienda de esto y síguelo, apréndele. Nunca es demasiado tarde. Podemos aprender de ahí y buscar a una persona que nos sirva. Ahora, si usted tuvo su papá y está ahí tal vez presente física pero ausente emocionalmente, no forcemos las cosas. Busque una figura paterna. Y si no, vea para arriba, pues allá está uno, ¿no? Así de simple y sencillo. Y eso nos puede ayudar y nos va sanando también. Nos va ayudando a llenar ese hueco, ¿verdad? Que pudiéramos tener ahí dentro de nosotros. También Michelle Salvatierra dice, mi papá solo estuvo en casa por momentos, no tuve la fortuna de tener una figura paterna. Ayer también alguien me hablaba y me decía, Jessie, el tema del día de mañana va a ser un tanto fuerte para mí porque mi papá se suicidó y no tuve la fortuna de tenerlo. Entonces, estos temas creo que van muy de la mano, así como tú lo mencionas, el buscar una figura paterna, el que a veces no podemos entender por qué los papás deciden tomar esas decisiones, el que se fue por cigarros y nunca regresó, el que fue esa parte ausente, el papá que aún y que lo tienes, no tienes esa relación con él por años también, el papá que dicen, bueno, nunca lo tuve, pero definitivamente, y como lo acabas de decir, es importante buscar buscar una figura paterna, pero dos,
también agradecer porque no sabemos si realmente si se fueron, si por ejemplo eran alcohólicos, si eran drogadictos, si tenían algo, si te podía realmente sumar a tu vida, si realmente Jessy, podía estar, mande. te interrumpo porque tienes Dime. una razón tremenda. Me ha tocado ser coach o estar en consejería o aconsejar. Y una vez un señor me dijo, cargo mucho remordimiento porque dejé a mi familia. Dice, y le pido a Dios que un día me dé la oportunidad de decirles que el haberlos dejado fue lo mejor para ellos. Cuando me explicó precisamente lo que mencionas, esto, ¿no? Por eso me trajo a la memoria y me dijo, mire, yo era esto, en el tiempo de los sicarios en Colombia, ¿no? Y dijo, y el haberme quedado con ellos hubiera hecho que los mataran. Pasaron 4 o 5 meses, él me ayudó para ponernos en contacto con su hija, después hablé con su hija y se propició un encuentro que fue para mí, sobre todo creo que la terapia fue para mí, ¿no? Un encuentro tremendo, porque usualmente juzgamos lo que vemos sin entender las verdaderas razones reales. Ahora, pudo haber sido algo malo, sí, tal vez por los vicios, irresponsabilidad, todo, pero ¿a qué se debían esos vicios o esa irresponsabilidad? ¿Cuáles eran los temores o las raíces detrás de aquellos temores? ¿Cuál fue el modelaje que ellos tuvieron? ¿Cuáles son las experiencias traumáticas que vivieron para entonces expresarlas de esta manera, ¿no? Y recuerde que al ayudar al hijo a encontrar justificaciones para el comportamiento del padre sin validar el comportamiento, nos permite entonces encontrar un espacio de perdón y reconciliación en nosotros mismos que nos regala a nosotros una paz. Como hablábamos ayer en Tierno, nos regala la capacidad de vivir en paz a pesar de nuestra historia. Ese vacío llamado papá, a veces es importante que si no lo tuviste como figura, si fue en ausencia, regálate tú esa posibilidad de darte lo que te hubiera gustado que te hubiera dado tu papá. Regálate esa posibilidad de tratarte como te hubiera gustado que te tratara tu papá. A veces, mejor, es más fácil, muchas de las ocasiones, en decir, pues como me trataron, me maltrataron, todo, es lo que busco en alguien más. Mejor hazlo de diferente forma. Trátate bien. Así es. Haz lo que te hubiera gustado que te dieran, pero sobre todo en ese amor propio y en esa autoestima, porque yo sé y yo entiendo que muchas veces caemos en el tema de una baja estima, en un tema de no merecimiento, en un tema, es mejor verlo de un lado positivo, mejor verlo del lado de decir, ¿cómo me hubiera gustado que me tratara mi papá? Si yo hubiera tenido a mi papá, o aunque lo tengas presente, pero no te lo supo dar, aprende, tú piensa que te hubiera gustado que te hubiera dado. Y entonces empieza a dártelo tú. Regálate esa oportunidad de darte lo que no te dieron porque no sabían cómo darlo. Recuerda que si te lo hubieran dado no hubiera sido de la manera que te hubiera gustado también. Entonces, cuando tú ves esa posibilidad de darte ese tiempo, de darte ese amor, de darte ese cariño, de darte lo que a ti te gusta, hazlo desde esa posibilidad de decir, bueno, ok, no tuve a mi papá ausente o tengo a mi papá presente, pero o no me dio o no supo darme, pero entonces aprende a hacerlo tú. Si no sabes cómo hacerlo, también eso es algo que se te puede ayudar en unas sesiones de coaching, porque definitivo esto va a ser algo que te va a ayudar a cerrar esa pequeña herida que a veces nosotros cuando no nos dieron tan bien, a veces también como papá o como mamá, también recuerda que también duplicamos eso. Y entonces al momento de duplicarlo, también vamos lastimando a más personas y no solamente somos los lastimados nosotros. Recuerda que también a veces cuando papá fueron víctimas y después nosotros fuimos víctimas de esas víctimas, nosotros decidimos si queremos seguir teniendo víctimas o aprendes a saber qué es lo que ya no quieres en la vida para no duplicarlo con la generación que sigue en ti. Entonces, todo puede sacar esa posibilidad de positiva existencial para no caer en el dolor y no decir, porque, ay, como no me lo dio, ay, porque como a mí me pegó, como a mí me dolió, como a mí esto, entonces ahora también lo voy a hacer. Piénsalo desde el lado positivo, porque créelo, que en la generación que viene después de ti puedes ayudar muchísimo todavía y todavía para
para 2 generaciones más. Así es. La bendición, una maldición hasta la tercera o cuarta generación la definimos nosotros. Y dijo Norman Wright, que es el escritor de Un vacío llamado papá. Precisamente dice, toda hija necesita haber tenido en sus labios la palabra papi. La palabra papá, ¿no? Y esa es una realidad. Lamentablemente, permítame decirle que no estudiamos para ser papás. No estudiamos. Hoy cumpleaños a una de mis hijas y lo primero que me nace es decirle algo así como, perdóname, mija, oye, y no me vayas a sacar un día una lista de todo lo que te debo. Sí, ¿no? Aunque pues nunca le pegué, aunque no recuerdo haberle quitado nada, pero cuántas otras cosas pude haberle dado, ¿no? Que tal vez no lo hice, ¿no? Cuántas cosas pudieran estar guardadas ahí por percepciones, interpretaciones, etcétera. Y siempre me ha seguido la corriente. Cuando teníamos la estación de radio hace muchos años, recuerdo que ella estaba chica todavía, salió buena bailarina, ¿no? Y siempre ella era como... pues donde yo anduviera quería andar, ¿no? Íbamos a hacer controles remotos y era la que dirigía ahí la bailada y todo el asunto, ¿no? Les digo niñas, ¿verdad? Pero obviamente ya son adultas las dos y ya tienen sus propios hijos. Pero nos damos cuenta que aunque hayamos hecho lo mejor desde nuestra parte, bueno, quedamos cortos de acuerdo a las expectativas de los hijos. Otra cosa menciono, yo sé que tienes más comentarios, ¿verdad? Que mencionar. Es más, da con los comentarios y luego sigo con otro punto, Jessy. Dice Imelda, aunque mi papá me enseñó a trabajar muy duramente, golpes y palabras muy fuertes, le agradezco que aprendí a ganar el dinero para comprar mis cosas de la manera correcta. Michelle Salvatierra dice, hoy agradezco a mi papi lo que en sus manos estuvo darme, lo amo aunque no esté físicamente. Sandra Barroso dice, para mi papá es un gran ejemplo y me ha dado mucho. Me formó con valores y principios, de esa manera formé a mis hijos. Tuve muchos errores, pero tengo la satisfacción de que mis hijos lograron sus estudios profesionales. Gracias a Dios, aún tengo a mis papás y son mi adoración. Remedios Camacho dice, lo peor que podemos hacer como seres humanos es creer que nuestra felicidad depende de otro ser humano, llámese papá, hijo, esposo, etcétera. Hoy doy gracias a Dios porque a mí me olvidaron todos los mencionados, menos Dios, y sigo de pie dando gracias por lo que hicieron, por eso que me hizo, hoy soy fuerte. Y bueno, y agradecimientos. Imelda Treviño anda por aquí con nosotros. De hecho, de Imelda Treviño es de quien escuché que decía que tu papá era una biblioteca andando. ¿Quién más anda por aquí? María Herrera también te manda a saludar. Ceci Popoca. Uy, Ceci Popoca vivía por aquí cerquita de mí. Hoy es una vecina un poquito más lejana, pero qué bueno que nos estás viendo por aquí. La historia de vida de su esposo es... wow, el señor salió de 3 operaciones de cerebro en el cual le ha ayudado en la parte de aquí abajo y salió de tres. Hoy platicando con él decía, salió de esa historia, de toda esa circunstancia, testimonio. Pero él decía, de ese gran testimonio de vida y dice, hoy lo único que yo deseo es regresar a trabajar porque lo único que yo quiero es dar servicio a la gente que menos tiene y la gente que menos puede. A pesar de tanta circunstancia y que fue una historia padrísima, él todavía seguía en ese sentir de querer seguir viviendo y no darse por vencido y entendió muchísimas cosas. Él está también muy pegado con Dios. Les mando muy fuerte abrazo, don Pedro, muy fuerte abrazo, Ceci, por estar aquí. Muchísimas gracias. Y pues bueno, Rosa Figueroa también anda por aquí, Mari Ponce, Zenelia Botina también, Blanquita, ¿no te ha llegado el libro? Ahorita te lo van a enviar acabando el programa. Joanfec Merak, Nancy fue una chica que estuvo en el diplomado de desarrollo personal haciendo su familiograma, logró entender, de hecho el vacío de ella también era su papá, ¿recuerdas? Y también me dice, ayer ella también me venía diciendo, cómo es que a veces cosas de esas nos van a veces deteniendo y para ella también le ha ayudado demasiado lo que fue el tema de haber entendido un poquito desde ese lado el ejercicio que hicimos, ha sido ahorita mucho crecimiento lo que ha tenido. Alejandro
García dice, mi papá también me enseñó que nada en la vida es gratis, todo tiene un precio. Ale, sigue con esa lista. Dice, Irene Vázquez dice, soy una persona muy bendecida con mis padres, son un tesoro, tienen 78 años y los amo, gracias a Dios. Benny Bellis también está por aquí viéndonos. No hay un manual para saber ser padres, el doctor Benny, no hay un manual para ser padres, hoy lo entiendo porque soy mamá. Definitivamente, mamá o papá, hoy vamos entendiendo con todo este tema, en todo este tema digital y era en donde podemos aprender muchísimo ya. Hoy no hay tanta excusa como para decir, es que porque no me lo enseñaron. Mejor es tomar la decisión de decir, no quiero duplicar lo que a mí me dieron, lo que a mí me enseñaron, sino quiero ser mejor todavía aún, y por eso es que podemos agarrarnos hoy de muchas cosas, de San Google, le digo yo, en donde podemos encontrar muchas maneras en la cual lo que no te enseñaron lo puedes aprender también. Sí, recuerda que solamente es... Sí. ¿Solamente qué? Solamente es la decisión de querer cambiar y de hacer esos cambios y de quitar esas cargas que por muchos años llevamos también ahí en algo muy pesado. Ok, nos queda poquito tiempo. Yo quisiera mencionar las siguientes... otra cosa que me enseñó mi papá, a ser discreto y no presumido. Recuerdo que una vez me dijo, una vez andaba viendo un carro y me dice, ay, pues es que me dicen que compre este carro, ¿no? Era un Mercedes bonito. Y le digo, pues cómpratelo, papá. Y dijo, no. Dice, porque un líder debe de tener el auto del promedio de sus seguidores. Nada más así me dijo. Yo me lo llevé así como, digo, porque todos decimos líder y nos retratamos con un Ferrari, un Lamborghini y todo lo demás. Pero cuando me dijo eso, y me quedé analizándolo. Me quedé analizando porque antes a mí me gustaban los carros caros también y los compraba, ¿no? Ya no los compro. Pero tenía toda la razón del mundo. Porque sí puedes inspirar, pero también de alguna manera te desconectas de la gente cuando vives como en otro mundo totalmente diferente. O sea, permanecer humilde, permanecer sencillo, pero no permanecer inferior. O sea, son cosas diferentes. Entonces, ser discreto y no ser presumido. Otro, el último, a no ser religioso, pero sí buscar a Dios. Tú publicaste una foto, Jessy, que por ahí pasé yo, de la primera foto que compartí o que te compartí de mi papá, que en realidad representa a mi papá. O sea, para mí no hay otra foto de cómo yo cuando llegaba a llegar temprano a la casa, entraba como con sigilio porque sabía dónde iba a estar. Estaba en su oficina, hincado en su silla. Y ahí estaba, era su manera. Cuando viajábamos, llegamos a viajar en múltiples ocasiones a dar alguna conferencia o graduaciones o lo que fuera. En la mañana yo sabía que temprano, si compartíamos habitación en el hotel, él iba a estar hincadito por ahí haciendo su oración. Esa foto que compartí yo de mi papá, esa es lo que lo representa. Yo creo que es la más representativa. Y no es una foto de él, no fui a retratarlo cuando estaba orando, no, es una, ¿cómo se llama eso? Una figura que a alguien le regaló, porque alguien le regaló eso porque decían que eso lo representaba a él, ¿no? Entonces, esas cosas, respetarme y hacerme respetar. Respetarme y hacerme respetar, las tres cosas. Nunca pelear por dinero. Estudiar siempre, pensar con criterio. A empezar de nuevo. Siempre empezar. Él empezó de nuevo varias veces en la vida, ¿no? Y sabiendo que nunca es demasiado tarde para empezar. A ser discreto, no presumido. A no ser religioso, pero a buscar a Dios. Con esa herencia... Ayer platicaba con él. No, si yo no quiero que me dejen nada. Ya con lo que me dejó, recuerde que el legado es más importante que la herencia. La herencia se acaba y produce conflictos, el legado se multiplica y se transfiere a la siguiente generación y no produce conflicto, produce paz. Entonces, estas son algunas de las cosas que mi padre nos dejó. Jessy, háblanos del diplomado y de la certificación. Diplomado de Desarrollo Personal, eliminando las culpas y los remordimientos.
manejando la culpa y la vergüenza también y sanando mi pasado, son uno de los temas que vamos a ver el día 17 y 18 de julio en este diplomado de desarrollo personal totalmente en línea, acreditado por la universidad que el Señor nos dejó y dejó fundada, que ha pasado por miles de personas también en graduación y en crecimiento de aprendizaje también, que aquí es donde puedes lograr hacer también no solamente un diplomado, con el tiempo conforme vas estando allá y vas haciendo módulo a módulo, puedes lograr obtener una licenciatura, una maestría, un doctorado, que esto también puede ayudarnos mucho en crecimiento. Esto va a ser viernes 17 y sábado 18 de julio, diplomado de desarrollo personal de 8 a 10 de la noche. Si aún no te has registrado, estás totalmente a tiempo de poder hacerlo. Recuerda que es totalmente en línea y en caso de que tú no puedas llegar a verlo, recuerda que todo se queda ahí para que tú puedas seguirlo viendo. Diplomado de liderazgo de alto rendimiento. Esto es el manejo de conflictos, el propósito, liderazgo influencial. ¿Cómo es que podemos llevar a manejar el liderazgo? Y de cierta manera, a veces el manejo de conflictos es lo que más nos atora en organizaciones, en equipos, en la oficina, en todos lados. Y pues es importante tener esta herramienta y este recurso para poder seguir creciendo como líder. Recuerda que es muy importante pasar por el desarrollo personal y tener la sanidad emocional para poder ser un gran líder influencial y no tanto posicional. Hay diferentes tipos de líderes. ¿Qué tipo de líder quieres ser tú? En el liderazgo de diplomado, en el diplomado de liderazgo, logras saber los diferentes tipos de líderes y cuál es en donde tú te identificas y a dónde quieres llegar. Y vamos a tener la certificación Life Coach del 27 al 31 de julio, totalmente en línea también, en donde van a ser 20 horas, 5 días de total y mucho aprendizaje intensivo, muy intensivo, porque esta es la segunda serie. Hoy vas a tener todavía muchísima más información en la cual, si tú lo que estás buscando es ayudar a más personas, esta es una oportunidad para que tú puedas hacerlo de la manera adecuada, con las herramientas y los recursos necesarios para que en realidad puedas llegar a muchas más personas, pero sobre todo el querer seguir creciendo tú como persona para ayudar a alguien más. Y vamos a tener un grupo muy reducido, o sea, muy reducido. Estoy diciéndote que si tú estás pensando en quererlo tomar en presencial, el día de hoy hazme esa llamada el día de hoy, porque ya no te aseguro como tanto lugar, y si lo que tú quieres es no 20 horas de aprendizaje, sino lo que quieres son 24 horas por 5 días de aprendizaje intensivísimo, muy intensivo. Bastante. Entonces, este es el lugar en donde hay que estar. ¿Y dónde va a ser? En Acapulco Guerrero, en el rancho del doctor Benjamín Sánchez, y rancho me refiero porque son sus raíces y no porque tenga un rancho allá, pero va a ser el Acapulco Guerrero, un lugar en donde vas a lograr encontrar esa gran introspección contigo mismo, aprendizaje, mucho crecimiento, muy intensivo, y donde vas a salir con esa posibilidad de ya echar a andar todos los planes que traigas y proyectos que se logren hacer allá, porque la intención de esto es que no te quedes en el camino, sino todo lo contrario, que eches a andar todo lo aprendido saliendo de allá después del 1 de agosto, que tú ya logres estar en casa, eches a andar todo lo que vas a aprender. Hay alguien que me dijo, ¿me puedo quedar más días? Te puedes quedar más días, no pasa nada. Claro. Después de quedarte más días, entonces echas a andar el proyecto, pero definitivamente hay algo que nadie nos va a quitar, que es ese aprendizaje en el cual tú vas a ayudar a más personas. Jamás en la vida nadie te lo va a quitar. Ese legado que tú estás buscando dejar al mundo. Y si tú te haces la pregunta y dices, ¿yo tengo que dejar un legado al mundo? Sí. Como persona y como ser humano hay que dejar un legado al mundo. No solamente, y como lo mencionaba hace un rato el doctor, no se trata de una herencia, se trata de un legado. El legado es más importante porque tú no sabes a cuántas personas vas a poder impactar después aún y que ya no estés. Y no porque sea un tema de reconocimiento, sino por un tema de sumar a algo que al mundo le puede hacer mucha falta. Así es. Pues, ¿qué hacemos? Nos despedimos, ¿verdad? Mañana seguimos con otro tema de estos. Va a ser interesante. Les damos las gracias como no se imaginan a los que han estado presentes. Los que están compartiendo les damos doble gracia también. Está siendo parte de la bendición para otras personas. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Exactamente. Bendición.